Bienvenidos. Yo soy Javier Viñolas, cardiólogo del Hospital de Sant Pau, que modero esta sesión junto con el doctor José Luis Martínez Sande, de Santiago de Compostela, buen amigo. Y bueno, deciros que tenemos el honor de cerrar casi el congreso, ¿no? La última mesa. Os damos las gracias por estar aquí. Yo creo que es una mesa que tenemos que intentar que las presentaciones se ajusten al tiempo, porque el programa es muy interesante, ¿no? Y creo que puede crear mucho debate en un mundo del leadless, del marcapasos sin cables, que está abriendo fronteras y está cogiendo terreno y nuevas indicaciones. Y sin más, bueno, es un honor y un placer para mí introducir a una persona que significa mucho en la electrofisiología y en la ritmología española, como Luisa, y que además yo la considero una de mis amigas en el mundo arritmológico, que nos hablará de la optimización de la sincronía V en la consulta, algo muy importante que es de la teoría de lo que nos cuentan todos a la práctica real. Cuando quieras, Luisa. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación tan afectiva y animosa. La agradezco. El tema que me toca desarrollar es optimizando la sincronía V y la consulta de la teoría a la práctica. A modo de introducción, quiero hacer un pequeño recordatorio del algoritmo que determina el sensado del dispositivo Micra V. No se parece en nada a lo que teníamos por costumbre en los marcapasos tradicionales. Y en este caso usa un nuevo algoritmo basado en la mecánica auricular. El acelerómetro del dispositivo, el mismo que se usa para regular la frecuencia, la respuesta en frecuencia, será el encargado de detectar las señales mecánicas de los ruidos cardíacos, filtrarlos y transformarlos en señales que, en el caso del algoritmo del Micra V, van a constituir las señales A1, A2, A3 y A4. Estas señales, que se corresponden exactamente con el significado y el origen de los ruidos cardíacos, son la base por la cual este algoritmo trata de identificar de una forma concreta la señal que corresponde a la contracción auricular, y es esta señal a la que usa como sistema para hacer la sincronía AV. Esta señal de mecánica auricular, de contracción auricular, corresponde a lo que en el canal de marcas leemos como AM, que es las siglas con las que representa que el dispositivo ha detectado la señal A4 y está situada más o menos a 100 milisegundos del inicio de la onda P y va seguida de una estimulación ventricular o de una onda sensada ventricular si hay ritmo propio. Para llegar a esta sofisticación, el Micra AV dispone de un algoritmo en el cual hay una serie de parámetros programables que hacen que cada parte de este algoritmo bloquee la detección o disminuya la capacidad de detección de las señales A1 y A2, que las bloquea en un blanking, la A3, que la condiciona a un nivel de umbral que impida su detección, y
se queda exclusivamente con una detección de una señal A4, que es la que va a usar para su elaboración de la sincronía AV. Es complejo y es laborioso, y estoy convencida y segura de que esto ya lo teníais conocido. Por eso pido disculpas, porque no puedo detenerme más en hacer una explicación más exhaustiva. En cuanto a la parte teórica o de información que podemos sacar de los estudios clínicos, yo no he entrado en la descripción de los estudios que han dado peso a este algoritmo y han demostrado seguridad y eficacia, pero sí quiero sacar algunas informaciones que me parecen útiles para que tengamos presentes en el marco de la programación en la práctica clínica. Y son que el sensado del Micra AV es un sensado VDD, no llega a ser habitualmente del 100% y depende de una serie de variables fisiológicas, como son el cambio postural, la frecuencia cardíaca, siendo fundamentalmente más eficaz en frecuencias entre 50 y 80 aproximadamente, y mucho menos en las frecuencias cardíacas extremos, mínimas o máximas. Y también depende del grado de ritmo propio que el paciente mantenga, porque ese ritmo propio añade sincronía AV, y entonces cuando hay ritmo propio salen unos números más ventajosos en el grado de sincronía AV. Para definir con más precisión qué grado podemos conseguir, traigo este metaanálisis que ha sido publicado en este año y que nos acerca a un porcentaje de estimulación de promedio del 79%. Bien, es verdad que hay estudios que permiten un mayor grado de sincronía AV. Y ese mayor grado de sincronía AV que se alcanza en algunos estudios clínicos, pero sobre todo en estudios de vida real, viene condicionada por el uso o la práctica de un ajuste en la programación de la sincronía AV. Lo veíamos en el Optimize, que es un estudio en el que el hacer ajustes personalizados de la sincronía AV llega a suponer una subida de casi 15% en las frecuencias más fiables, y en el más positivas o más favorables para la sincronía de este algoritmo. Y en el metaanálisis, el promedio de ganancia en el grado de sincronía AV, si hacemos un ajuste personalizado, es de 11 puntos. Los estudios también nos enseñaron que los algoritmos los histogramas de frecuencia, o sea, de ritmo ventricular y de sincronía auriculoventricular que nos presenta el Micra, son fiables al compararlos con estudios Holter de 24 horas, demuestran una similitud que ronda el 90%, y por lo tanto el propio Micra nos ofrece una herramienta para poder juzgar cómo va la sincronía AV que nos ofrece. Y un último trabajo que quiero traer por la enseñanza que nos trae es el estudio de Briongos Figuero, en el cual, y repitiendo los
las observaciones de otros estudios de vida real demuestran que la adaptación de los ajustes son necesarios prácticamente en el 100% de los pacientes y en la mayoría de los parámetros que determinan el buen funcionamiento de la sincronía AV. Pero en especial los que más necesitan ajustes son el fin de la ventana A3, que nos delimita la detección entre la señal A3, que corresponde al llenado pasivo ventricular, y el umbral de sensado de la señal A4, que es la que da la sincronía AV y representa la contracción auricular. Pasando ya a cómo podemos organizarnos en la práctica clínica para programar un algoritmo tan complejo y tan condicionante de todos los parámetros que hemos analizado por encima, nuestra propuesta es la de tener un plan de seguimiento, una especie de checklist que empieza por algo tan básico como la monitorización electrocardiográfica, de forma que nos pueda determinar un ritmo cardíaco correcto y poder analizar sobre todo las ondas PES que nos van a dar lo que nos van a permitir identificar con corrección las diferentes señales y saber si estamos haciendo un buen sensado, una buena sincronía V o no. A partir del electrocardiograma, la rutina de la interrogación, identificar en qué ritmo y en qué modo está trabajando el dispositivo y realizar un test que llamamos MAN, o actividad mecánica auricular, con el cual podemos distribuir los latidos, los diferentes partes del algoritmo y decidir si las umbrales que le hemos programado y las ventanas que le hemos dedicado a cada uno de ellos es correcto. El test MAN nos permite, como acabo de decir, identificar bien las señales las señales mecánicas y saber si los intervalos que le hemos definido para cegamiento de las señales A1 y A2 o la ventana que hemos definido para no detectar A3, el umbral que hemos marcado para que pase por alto esa señal A3 y la ventana que hemos dedicado a la señal A4 y su umbral son adecuadas. En este ejemplo que yo he puesto aquí, escenifica una situación que es frecuente, en la cual la ventana A3 se copa lo que correspondería a la señal, engloba la señal A4 y genera un infrasensado porque la señal A4 al caer en la ventana A3 no es sensada por el límite de umbral. Esta situación se repite con relativa frecuencia cuando aplicamos los parámetros nominales de la ventana A3, que se ha demostrado que sobre la duración de esa ventana está exagerada y como norma, y es unánime la recomendación, debemos reducir el valor de esa ventana y programarla en límites bastante más bajos, entre 650 y 750. No debemos tampoco pasarnos especialmente de frecuencia, de límite bajo de la sensibilidad de la ventana,
porque podemos caer en el lado contrario, que la ventana A3, que la señal A3 se nos pase a la ventana A4 y se sobresense la señal A3 como si fuera una detección de contracción auricular, que también traería consigo una disfunción, en este caso por sobresensado, pero que malograría lo que es la sincronía AV. Esta sería la primera lección a aprender, y es compleja y difícil en la programación, que tenemos que ser exhaustivos, analizar con finura qué amplitud, qué duración le hemos dado a cada ventana y qué umbrales hemos fijado para cada una de las señales mecánicas que debemos detectar. En este otro ejemplo, escenifico la situación en la que una ventana A4, A3 es correcta, diferencia la ventana de A3 con un umbral que no deja que lo sense, y una ventana de A4 en la que cae la señal A4 correctamente, pero no es sensada. Aquí en el histograma de marcas no encontramos una señal AM que diga que ha sido detectada esa señal. Es decir, que en este caso lo que tenemos que hacer es un ajuste de la señal del umbral que le hemos dedicado a A4 y reducirlo. Poner un umbral que nos permita detectar la señal de A4 de forma correcta, y que en el caso en que la señal que recibimos pueda fluctuar, que tenga en cuenta el valor mínimo de esa señal que nos llega. A este respecto, se recomienda que la amplitud mínima del umbral de detección de la señal A4 sea alrededor de 0,8 o 1 metros por segundo. Tampoco se recomienda bajar mucho más, porque podríamos incurrir de nuevo en sobresensados de señales espúreas que nos podrían confundir el algoritmo y de nuevo tener sobresensado que deteriore la sincronía auriculoventricular. Parece que más fácil lo deberíamos tener con el ajuste del umbral a A3, porque el objetivo es que no lo sense. Sin embargo, hay una situación que nos obliga a trabajar también este umbral, que es en los rangos de frecuencias altas, por encima normalmente 85, 90, y hasta el periodo en el que el micra AV pierde la capacidad de hacer seguimiento y se convierte en un marcapaso que funciona como un VVIR, que es la zona en la cual hay un cambio de modo por alta frecuencia de frecuencia cardíaca. Pues bien, hay una situación para optimizar la sincronía auriculoventricular y prolongar la capacidad de sincronía AV en altas frecuencias, por encima de 85, más o menos hasta 105, que sería programar de manera fija el umbral A3, como cuando sube la frecuencia cardíaca, la señal A4, como pasa en el eco, se suma a la señal A3, como pasa en el eco con la onda A, que se suma con la onda E. Pues en este caso, la señal A4 se suma con la onda E, nos da una señal mayor, y la baza que usa el dispositivo micra es transformar esa señal nueva, que es más alta que A3, porque es la suma de
A3 y A4 llama A7 y convierte en un sensado A7 que nos permite detectar la señal. Entonces, la baza que usa el algoritmo es la de programar umbrales de A3 fijos, en vez de dejar que sube y baja con la detección de la señal, sea umbral fijo, que cuando la frecuencia es normal sea lo suficientemente alto para que no detecte la señal A3, y cuando hay suma de A3 y A4 sea lo suficientemente sensible para dar esa señal como una señal de activación auricular y genere una M que está en ventana de A3 y a partir de él nos facilite una sincronía AV prolongada en frecuencias altas. Sabemos que este algoritmo está trabajando en ventana A7 porque no vemos una señal que es la señal de VE que nos dice cuando hubiera acabado la ventana A3. Cuando trabaja en A7 no hay esa señal patente, pero lo que sí hay es una M que permite mantener la sincronía aurículo-ventricular. Y esta es una de las formas en las que este dispositivo puede prolongar la sincronía y optimizar sincronía AV. Hay otras formas, sí, como acortar las ventanas de A3 y acortar también incluso la ventana del periodo refractario si fuera factible, de no exponer a que nos sensara la onda A2 como señal. Sin embargo, estas están limitadas para evitar los sobresensados y el objetivo de esta explicación y de los ajustes era ver cómo podemos rentabilizar más la sincronía V. Y de todas las posibilidades me queda simplemente recordar que cuando la sincronía V en los pacientes tienen bradicardia sinusal, puede bajar la frecuencia sinusal del límite que le hemos programado al modo VDD. En esos casos, recordar que podemos bajar el límite inferior de frecuencia del VDD y de esta manera a 40 por minuto. De esta manera podemos facilitar que también en los rangos bajos de frecuencias podamos mantener la sincronía V. Y ya por último, una reflexión que es que aunque yo he ido muy rápido y a salto de mata, sí, seguramente he dejado claro, y yo así lo tengo, que en la programación del seguimiento del MICRA añade o implica cambios en la sistemática y en las rutinas de los seguimientos de marcapasos. Y lo hace porque necesita más frecuencia de revisiones, sobre todo en los primeros meses o el primer año de seguimiento, y cada revisión necesita mayor tiempo para estudiar cada ajuste de la programación. Además, demanda la colaboración directa de un experto, normalmente un electrofisiólogo, que colabore con la enfermera que se dedica al seguimiento de marcapasos, porque hay muchas decisiones que tomar. Y no cabe duda de que es un aliciente con todo ello para promover el uso de la monitorización remota como complemento del seguimiento. Y ya como conclusiones, y pido perdón porque creo que me alargué un poquito, como siempre, pero
Bueno, pido perdón. Las conclusiones es que una estimulación VDD es eficaz y es más difícil de alcanzar de lo que pensábamos cuando leíamos los estudios iniciales y requiere una experiencia y una sistemática en su elaboración. Su optimización exige revisar todos los parámetros y ir haciendo pruebas y comprobando que hemos tomado las decisiones adecuadas. El dispositivo también requiere los ajustes en casi todos los parámetros y hay que ir estudiando en la consulta para conseguir que esa optimización y ese prácticamente 90% de sincronía V sea una realidad para nuestro paciente y exige seguimientos específicos, sobre todo al principio. Y a la larga debería ser un seguimiento más cómodo, guiado por monitorización remota, como es habitual en otros dispositivos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La discusión al final de todas las presentaciones. Muy bien, muchas gracias. A continuación pasamos con la segunda comunicación de Carmen Medina Palomo acerca de las indicaciones off-label de la estimulación sin cables. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico el haberme invitado a esta mesa. Espero estar a la altura de la mesa. Bueno, no tengo conflicto de intereses. Como sabéis, en el mundo al año se implantan más de 1 millón de marcapasos, la mayoría de ellos transvenosos, y los que nos dedicamos a esto pues ya sabemos las complicaciones asociadas a este tipo de marcapasos. Tenemos complicaciones a nivel de la bolsa, erosiones, hematoma. El hematoma, además, en el estudio Bruce Control y en el estudio Bruce Infection, demostró que aumenta un 7% el riesgo de infección y que es el único factor predictor asociado a infección, el hematoma clínicamente significativo. También vemos complicaciones asociadas a los electrodos, fracturas de electrodos, dislocaciones, síndrome de Twitter. Todo esto lo vemos a diario y, bueno, a diario. Intentamos que no sea diario, pero todos nos hemos encontrado con estas situaciones. Entonces, hasta ahora, las guías de práctica clínica de 2021 establecían unas recomendaciones para el implante de marcapasos en las cuales el marcapasos sin cables debería considerarse como alternativa al endovenoso en pacientes con alto riesgo de infección, que definían pacientes que estuvieran en hemodiálisis o pacientes con infecciones previas de dispositivos o pacientes que tuvieran problemas con los accesos vasculares superiores y que se podía considerar como alternativa y de acuerdo con el paciente en aquellos casos en los que la estimulación que precisara fuese univentricular y teniendo en cuenta las expectativas de vida del paciente. Posteriormente, ya en 2022, aparece este consenso, un posicionamiento de la ERA en el cual pues, concreta un poquito más esas indicaciones para marcapasos sin cables, especifica un poco más qué tipo de pacientes tendrían alto riesgo de infección, ya incluye diabéticos, insuficiencia renal crónica, pacientes con tratamiento inmunosupresor, corticoides. Y además también deja claro cuál paciente desaconseja claramente o contraindicaría la implantación de este tipo de dispositivos, que serían pacientes con una alta previsión de estimulación ventricular y además con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular severa y que no quisieran recibir un desfibrilador, ¿no? Respecto a la población más joven, este consenso pues nos dice que en pacientes jóvenes se puede tomar una decisión consensuada siempre teniendo en cuenta que a este paciente no va a recibir una estimulación fisiológica y también que más adelante habrá que pensar en la vida media del dispositivo, que cuando finalice qué hacer, ¿no? Y establecer una estrategia a largo plazo con estos pacientes. En principio, no aconseja el implante en menores de 20 años y como norma general,
nos dice que los pacientes menores de 60 años deberían pensarse de primeras en un transvenoso, en un marcapasos convencional, salvo que por su trabajo o actividades vocacionales pensemos que es mejor un sin cables. Entonces, viendo las recomendaciones que nos dicen las guías y los consensos, pues yo voy a hablar acerca de otras situaciones especiales y circunstancias en las cuales se está publicando que se está haciendo implantes de marcapasos sin cables. ¿Vale? La primera de ellas es en el síncope vasovagal. Lo primero que hay que tener claro es cuándo hay que estimular en el síncope vasovagal. Y las guías, esta guía de 2021 nos dicen que en un paciente mayor de 40 años con un síncope, con síntomas severos, con síncopes recurrentes y donde se documenta además una asistolia sintomática de más de 3 segundos o asintomática de más de 6 segundos o un TIL-test cardioinhibidor con síncope cardioinhibidor o una respuesta a un síndrome de seno carotidio cardioinhibidor, en esos casos estaría indicada la estimulación con clase 1A. Entonces, hay que plantearse, una pregunta es la longevidad en este tipo de indicación, en síncope vasovagal, ¿qué duración podría tener un micra? ¿No? Y este es un estudio publicado el año pasado en el cual hacen un análisis retrospectivo en Inglaterra, comparando la longevidad del dispositivo en 90 pacientes con diferentes indicaciones para marcapasos sin cables. Y salió una diferencia significativa en la durabilidad del dispositivo según la indicación, siendo en torno a 15 años la vida media estimada del marcapasos sin cable en este tipo de indicación, porque el porcentaje de estimulación era menor del 1%, pero a pesar de ese bajo porcentaje de estimulación, los pacientes, la mayoría, no tenían recurrencia de los síncopes. Entonces, además, este estudio pues, nos dice que en esos pacientes, que la de media de edad de estos pacientes con indicación por síncope vasovagal, la media de edad era de 37 años, pues que en estos pacientes el implante era también seguro, con una tasa de éxito cercana al 100% y que mejoraban los síntomas con una resolución del síncope del 87% y muy baja tasa de complicaciones. Pero visto las charlas que llevamos y los días que estamos aquí, yo me planteo primero, o me plantearía tal vez la cardioneuroablación antes que el implante de marcapasos sin cables en este tipo de pacientes que tengan indicada la estimulación, pues pensar también, no podía dejar de nombrar la cardioneuroablación. ¿Vale? Otro tipo de indicación que podemos tener para implantar un micra es los pacientes que han recibido una prótesis biológica tricúspide o un anillo y que presentan indicación de marcapasos en el posoperatorio inmediato. Se sabe que del 10 al 30% de las intervenciones sobre la válvula tricúspide van a precisar un marcapasos permanente. La insuficiencia tricúspide atribuible a los electrodos en válvulas nativas llega a ser del 45% y entonces es de esperar que el daño en estas prótesis pues, sea mayor incluso que en las válvulas nativas. Este daño puede ser mecánico inicial o por fibrosis a largo plazo. Entonces, ya nos decían las guías, el documento de consenso nos decía que es preferible no atravesar la prótesis biológica tricuspidia, recomendando el implante ya sea en seno coronario o un marcapaso epicárdico en el mismo procedimiento de la cirugía. Con lo cual va a favor del implante de marcapasos sin cable, aunque no lo llega a decir en esta indicación, pero iría a favor y lo único más a tener en cuenta es el paso con un catéter de 23 French por esa válvula biológica, ¿no? Aquí en esta publicación nos aconsejaría usar un catéter de electrofisiología que es más flexible, usarlo como guía para atravesar la válvula biológica y ya a continuación el sistema de posicionamiento del micra y también va a favor del uso de eco intracardíaco en este tipo de procedimientos. Otro tipo de escenario sería en pacientes que han recibido una prótesis aórtica percutánea. En estos pacientes
Por desgracia sabemos que es una realidad frecuente el bloqueo AV tras el implante de TAVIs, que alrededor de 1 de cada 10 pacientes que reciben una TAVI en los 30 días siguientes al implante van a necesitar un marcapasos, que la mayoría, hasta el 87% de esos bloqueos suceden durante el procedimiento, y de esos que suceden durante el procedimiento, el 75% va a necesitar un marcapasos a largo plazo. Son pacientes que además muchos de ellos están anticoagulados por FA y además doble antiagregado después de la válvula. Entonces, en este estudio nos comentan la posibilidad de, en el mismo implante simultáneo de la TAVI, ya que tenía el acceso femoral, si el paciente presenta un bloqueo V completo o avanzado, en ese mismo procedimiento proceder al implante del marcapasos sin cable, pacientes que no precisen TRC. En este estudio pues compara un total de 27 pacientes se les puso después de la TAVI un marcapasos sin cables y a 33 un marcapasos con electrodos endovenosos, y las complicaciones que hubo pues fueron todas en los marcapasos endovenosos. Hubo 3 rehospitalizaciones, 2 de ellas por hematoma de la bolsa clínicamente significativo, 1 por infección, que hubo que retirarlo todo, y luego hubo 2 pacientes que hubo que reintervenir antes del alta por dislocación de electrodos. En los pacientes marcapasos sin cables pues no hubo ninguna dislocación y ninguna complicación asociada al procedimiento, ni tampoco complicaciones vasculares. Ya hemos visto que las guías no nos recomiendan el implante como regla general por debajo de los 60 años. Este es un estudio publicado este mismo año, hace unos meses, del grupo de Heisaguerre, que estudia los micras implantados entre 2015 y 2021 en pacientes por debajo de los 40 años. Eran 35 pacientes, los objetivos eran de seguridad y eficacia, y las indicaciones, el 40% eran por bloqueo AV, un 30% por disfunción sinusal. En realidad, a los pacientes a los que se les ofreció el implante de marcapasos sin cables eran pacientes jóvenes con antecedentes de infección o fractura de electrodos previos o con una carga previsible de estimulación ventricular baja. Y lo que nos resaltan en este artículo es la importancia de establecer una estrategia de estimulación en pacientes jóvenes a largo plazo, pues valorar las ventajas de un marcapasos sin cable a la hora de minimizar daños con la actividad física, al no tener la bolsa, reducir las posibilidades de intervenciones repetidas por dislocaciones, fracturas de electrodo, y también el beneficio de preservar a pacientes jóvenes los accesos venosos. Lo que está claro es que no sabemos hasta ahora cómo actuar al finalizar la batería del dispositivo y que hay limitada experiencia en adultos jóvenes. Otra población en la que se están haciendo indicaciones on-label es en población pediátrica. Este estudio, también publicado este año, nos muestra un estudio retrospectivo multicéntrico en un escenario real con 62 pacientes menores de 21 años, la mayoría eran edad media 15 años, 55 kilos de peso medio, eran grandecitos, pero por lo menos había 8 pacientes con menos de 8 años y menos de 30 kilos. Las indicaciones eran, según las guías de práctica clínica, clase 1 y 2, y 12 pacientes tenían marcapasos previos, pero la gran mayoría era la primera indicación de marcapasos. En más de casi 2/3 de ellos se les hacía venografía antes del implante, y hubo 8 en los cuales el acceso era por yugular interna, que ahora hablaremos de eso. En la programación, en la mayoría de los pacientes fue en VVI, todos fueron micras VR y la programación fue en VVI, no en VVIR, porque el porcentaje esperable en esta población, la mayoría eran bloqueos paroxísticos, parosinusales paroxísticos, y el porcentaje de estimulación 100% era bajo. Solo el 24% tenía una estimulación del 100%. ¿Vale? Las complicaciones fueron pocas, hubo una perforación, como os digo, fueron 62 pacientes. Hubo una perforación con pericardiocentesis, se solucionó, una trombosis femoral no oclusiva y una retirada a los pocos meses por alto umbral, que luego se implantó otro dispositivo sin problema.
En este estudio hablan de la importancia de un ecodoppler antes y después de los procedimientos, valorar también con maniobras de Valsalva cuál va a ser el mejor acceso vascular del paciente, del niño, ver que si se colapsa porque está estenosada o si con que tuviera 9 milímetros de diámetro era factible con dilataciones progresivas el implante del micra. Pasando al otro lado, en pacientes muy mayores, aquí el grupo del doctor Viñolas, que está aquí, publicó este artículo con 190 pacientes, 190 pacientes nonagenarios, en los cuales, claro, estos pacientes pensaríamos que van a tener más problemas durante el implante, más complicaciones. Y se vio que no, que los pacientes que habían tenido complicaciones, que fueron solo 3, eran los que estaban además eran por debajo de 90 años y que el hecho de tener una punción guiada por eco y evitar el implante apical del dispositivo, pues hace que aunque sean nonagenarios no aumente el riesgo de complicaciones. Vale. Este artículo lo he traído porque comenta el beneficio en pacientes con demencia. Aquí en Japón, este era un artículo de Japón en el cual el paciente mayor de 85 años con demencia ya directamente iban todos a marcapasos sin cables. Otro grupo de pacientes, los pacientes que hay que pensar que se pueden beneficiar de marcapasos sin cables, serían los pacientes trasplantados. Este artículo ya lo publicó nuestro compañero Martínez Sande hace unos años, en el cual implantaron un marcapasos sin cable en un paciente trasplantado. Y hay que pensar en estos pacientes que van a estar con tratamiento inmunosupresor a largo plazo, la posibilidad de este tipo de marcapasos que sabemos que se infecta menos, ¿no? O que no se infecta. Pasando a las indicaciones de off-label respecto al acceso, ya sabemos que en la ficha técnica del micra el acceso que está registrado es acceso femoral, pero el acceso femoral no está libre de complicaciones. Ya sabemos que el 92% de los pacientes tienen en algún momento cruce de la arteria femoral por encima de la vena femoral. Entonces se ven complicaciones de pseudoaneurisma, fístulas. El acceso yugular ha sido estudiado en este estudio de hace un año en 82 pacientes y todos los implantes tuvieron éxito. Además, no se observaron complicaciones vasculares. La ventaja, además, se vio que les alcanzaban posiciones septales más rápidamente y de forma más sencilla, con menor tiempo de escopia. Permitía una deambulación inmediata de los pacientes, el alta al mismo día, aunque la mayoría no quería irse el mismo día. Y las complicaciones procedimiento pues fueron solamente 2, una dislocación que se recapturó con un lazo y un derrame pericárdico que fue incluso antes de posicionar el dispositivo y se resolvió rápidamente también. Lo mismo el acceso yugular, pero en niños, en 8 pacientes con una media de 7 años, esta vez bajo peso, 23 kilos máximo de peso. Y en estos pacientes fue una decisión multidisciplinar, lo de implantar el marcapasos sin cables, y porque se hizo un estudio previo de ecodoppler para ver vena femoral, yugular, subclavia, y en los niños es que la yugular es más grande que la vena femoral. Entonces, en estos pacientes, si tenían un mínimo de 9-10 milímetros, se procedió al implante del marcapasos sin cables. ¿Vale? Tuvieron el cierre, además, pues era con sutura en 8, compresión, retirada de heparina antes revertir con heparina antes de la retirada del catéter. Usaban también el músculo esternocleidomastoideo para el momento de la sutura. Y bueno, pues no, la única contraindicación era que la yugular fuera menor de 9 milímetros y también medían la distancia entre donde iba a ir posicionado el micra y el velo septal de la tricúspide, porque si esa distancia era menor que el tamaño del micra, pues no se podía implantar. Otra opción es atravesando el filtro de vena cava inferior. En principio, esto es una contraindicación para un implante de micra por acceso femoral,
pero se ha visto pues que es una condición que se podría dar y que en algún caso hay una publicación en la que se ha hecho con fluoroscopia continua, con contraste mientras se atraviesa el filtro. Siempre hay que tener en cuenta si el filtro es retirable, pues retirarlo antes y valorar otros accesos vasculares, pero si no los hubiera, se podría hacer. Y luego las indicaciones en las cardiopatías congénitas, pues este es un caso de un paciente con una transposición de grandes vasos con una técnica de reparación de Mustard, en la cual se implanta un marcapasos sin cables en la aurícula, en la orejuela de la aurícula izquierda. Este es otro caso también con una transposición congénitamente corregida donde se implanta en el ventrículo morfológicamente izquierdo, posicionado en la derecha, pues se implanta un micra también sin complicaciones. Este caso es un paciente que tiene un cierre de una CIV, un dispositivo Amplacer, una cierre de CIV y que se implanta un micra pues, por debajo del dispositivo, también con éxito. ¿Vale? Y estos son más casos de cardiopatías congénitas donde se ha implantado micra con éxito. Este es el caso de un paciente con síndrome de Down de 25 años que tuvo pues inicialmente un marcapasos epicárdico, después un marcapasos transvenoso, infección de la bolsa en 2018 y lo que se hizo a través de la misma vena subclavia se hizo la retirada del dispositivo infectado y el implante del micra posterior en el mismo procedimiento y con el mismo acceso vascular. Y fue bien. ¿Vale? Como conclusiones, pues que aparte de las recomendaciones que tenemos en las guías, pues existen otras muchas veces que debemos pensar en el marcapasos sin cables como una opción, siempre teniendo en cuenta la decisión del paciente, un equipo multidisciplinar, de forma consensuada, siempre viendo bien los accesos vasculares y ver que tenemos otras alternativas que pueden ser mejores, pero siempre usar el ecodoppler antes y después si se puede, pensar en las TAVI, pacientes frágiles, que podemos evitarles a lo mejor un procedimiento más, paciente anticoagulado frágil, pues a lo mejor es una opción en ese mismo procedimiento y una alternativa eficaz y segura en las cardiopatías congénitas, pacientes que pueden necesitar muchas más intervenciones después y no llevan cables, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación de situaciones complicadas en el implante de marcapasos sin cables, cómo resolverlas, del doctor Joaquín Fernández de la Concha. Bueno, muchas gracias por haberme invitado una vez más aquí a estar con vosotros y yo voy a hablar del título que me propusieron, que eran situaciones complicadas en el implante de marcapasos sin cable y cómo las resolvemos. Bueno, yo le he intentado dar un giro a esta comunicación porque, como todos los que hemos puesto y ponemos marcapasos sin cable, sabemos que hay algunas situaciones complicadas que se resuelven relativamente fácil y complicaciones muy severas que es difícil de resolver. Porque estamos hablando de dispositivos que tienen casi 5 milímetros de diámetro, en relación a los cables convencionales, que son 2 milímetros de diámetro, pues un cable convencional puede hacer una perforación y normalmente no pasa nada. Pero si haces una perforación con un dispositivo de estos, pues puede haber bastantes problemas. Entonces yo aquí lo que os voy a exponer es nuestra experiencia. Nosotros empezamos en el enero del 2014 y una especie de checklist que nos elaboramos y que aplicamos en los implantes y que nos ha dado muchos resultados, muy buen resultado. Y la justificación por qué la que aplicamos. En cuanto a las complicaciones en el implante del marcapasos sin cables, las fundamentales, digo, pueden ser complicaciones vasculares como hematoma local, hematoma retroperitoneal, pseudoaneurismas, etc. Necesidad de reposicionamiento del dispositivo, dislocación de los dispositivos y, lo peor, la perforación. Aquí aparecen las características en el mercado, digamos en marca FDA y marca CE, está Micra y ahora que es de Medtronic y Aveir de Abbott, que ha entrado ya hace unos meses, a finales del año pasado, en el mercado FDA, en el monocameral, y en Europa entrará pues, a finales de verano.
Las características más o menos son similares, la longitud es un poquito más en el Aveir, el volumen es similar, la masa es un poquito mayor en el Aveir y hay la diferencia en la fijación que el Micra es con patillas de nitilol y el Aveir es con fijación activa con hélice. Y el resto es más o menos igual, salvo la capacidad de la batería, que la del Micra son 120 miliamperios y la del Aveir es el doble. Esto es unos datos tomados de la base de datos MAUDE, que para los que no sepáis es una base de datos de la FDA, donde el fabricante está obligado a reportar los datos de complicaciones severas en sus dispositivos. Estos son datos del Aveir desde que se aprobó en la FDA. Son relativos a 64 pacientes. No se especifica el número de pacientes que se ha puesto. Y la mayoría son complicaciones como, por ejemplo, se ve fatal, problemas de captura, problemas con la hélice, desplazamientos del dispositivo, etcétera, etcétera. Y yéndonos a lo más importante de esto, tuvieron de los 64 pacientes complicaciones severas en 8 pacientes, con perforaciones cardíacas en 5 pacientes que requirieron pericardiocentesis y 2 muertes, que constituye el 3,1% de las complicaciones. Y una cosa curiosa, yo eso la verdad que no lo he visto nunca, arritmias ventriculares sostenidas en 3 pacientes que requirieron el reposicionamiento del dispositivo. Tirando todavía de la base de datos MAUDE, en cuanto al Micra, entre el 2016 y julio de 2021, están reportadas 563 perforaciones, con el 89% fueron tamponamientos cardíacos y el 11% derrames pericárdios. Claro, la gran mayoría de las muertes, que es casi un tercio, son de tamponamiento cardíaco. Y de la derrame pericárdico fue menos un 6, un 9%. Pero en total es un número no pequeño de 150 muertos por perforaciones. Por tanto, eso creo yo que me da más chance para intentar vender la idea que vengo aquí, ¿no? Y para solucionar las situaciones complicadas con prontitud y con éxito, lo mejor, obviamente, es tener toda la información posible sobre cada paciente y de cumplir con un protocolo de implante estandarizado, como una especie de checklist que hacen los pilotos en los aviones, que se obliga a cumplimiento, y así han evitado un montón de accidentes, que tendrá que ser adaptado a las características de cada dispositivo y cada paciente durante la preparación y la realización. Y así nos evitaremos en gran número de ocasiones llegar a ese tipo de situaciones complicadas que pueden acarrear un mayor riesgo para la integridad física del paciente. Aspectos a contemplar para evitar y o disminuir eventos que originen complicaciones en el implante de un marcapasos sin cable. Aislamiento de la zona de punción y asepsia, evitar punción retroperitoneal, navegación adecuada con las vainas, manejo de la vaina y angulación de entrada en ventrículo derecho y aurícula derecha, ya que podemos lesionar, posibilidad de que un paciente nos haga asistolia, porque en teoría estamos implantando en pacientes que tienen bloqueos AV avanzados, recolocación por malos umbrales, la posibilidad de perforación y la migración del dispositivo. Y el checklist que yo propongo es que, en primer lugar, tendría que ser una limpieza y aislamiento de la zona de punción y introducción y introductores en crescendo de dilatadores, hacer una venografía, que ahora diré por qué, hacer una venografía con pigtail en ventrículo derecho en 2 proyecciones y en orejuela en caso de implantar un dispositivo de doble cámara. Posteriormente, activación del marcapasos en los que se pueda y entrada y posicionamiento en el ventrículo derecho en 2 posiciones para asegurarnos que estamos en el septo y en la aurícula derecha también para asegurarnos que estamos en la base de la orejuela. Medición de umbral, fijación en lo que se pueda, porque, por ejemplo, en Micra no se puede, medición de umbral antes de fijar el dispositivo y nueva medición de umbral,
suelta del dispositivo y cierre del local de punción. En cuanto a limpieza y aislamiento de la zona, aunque los dispositivos estos vienen recubiertos, o sea que vienen protegidos de lo peor que hay, que es, como todos sabemos, la piel es donde están los gérmenes fundamentales, que son los estafilococos, nosotros preparamos las ingles de los pacientes, la limpiamos con antiséptico y la recubrimos con un film transparente con antiséptico. Posteriormente pinchamos por debajo, como 3 o 4 centímetros por debajo del pliegue inguinal. Así nos aseguramos que jamás vamos a hacer un hematoma retroperitoneal. Hay modas y hay gente que pincha más alto. Nosotros con este tipo de punciones nunca hemos tenido problemas. A continuación pasamos un introductor de 6 French y posteriormente hacemos dilatación progresiva pensando que si tú haces dilatación progresiva, digamos, vas rompiendo poco a poco la pared de la vena y no puedes producir un desgarro. En cuanto a la venografía, es un procedimiento muy simple y nos proporciona muchísima información sobre la existencia o no de alteraciones anatómicas en el trayecto venoso. Y que en caso de continuar el implante por esa vía podríamos causar algún tipo de complicación vascular importante. Y aquí os pongo un ejemplo, caso real, en que aquí se ve en la ilíaca que hay una masa, una especie de pelota, que no sabemos qué es, que puede ser una válvula venosa calcificada, lo que sea. Y tan sencillo de, si pasas puedes producir algo, pues te vas al lado izquierdo, que en este caso estaba libre, pues si no estuviera, pues entonces se habría tenido que hacer otra historia. En esta otra ocasión, esto no, y esto no cambia. ¿Y esto por qué no avanza? Está dando la serie. Ah, coño. Ahí. Vale, gracias. Ahora, en esta, por ejemplo, esta ilíaca se ve como una ilíaca como trifurcada. Si tú metes ahí un introductor de 20 y tantos French, puedes originar un pifostio impresionante en la ilíaca. Claro, si no le has inyectado un poquito de contraste, no lo sabes. Entonces, eso es tan fácil como dice, que igual no hacen nada, pero y sí. Pues entonces es tan fácil como irse a la femoral izquierda. En resumidas cuentas, podemos encontrar también otras situaciones como estenosis de la vena ilíaca derecha, por enfermedad de pared, compresión extrínseca, o, en un caso que no he encontrado el vídeo, que el introductor estaba en una vena subsidiaria de la femoral derecha, que tendría un diámetro como de 3 milímetros de diámetro. La guía había pasado perfectamente, el introductor había pasado perfectamente, pero si le metes el tocho de 20 y tantos, arrancas eso y veremos, ¿no? Por tanto, en esos casos, pues ya ves y ya sabes lo que te debes hacer, o pinchar de nuevo o irte a la otra. En cuanto al pigtail, con venografía en ventrículo derecho y aurícula derecha en 2 proyecciones, nos aporta mucha información y a más información, obviamente, menos posibilidad de complicaciones. Y fundamentalmente nos informa sobre la angulación que hay que dar a la vaina para entrar con seguridad y sin complicaciones en ventrículo derecho. Aunque las vainas han cambiado, porque antes originalmente las vainas eran súper rígidas y podían producir mucho daño por compresión, pero yo creo que eso es fundamental. Y a su vez nos informa sobre la localización del ápice del ventrículo derecho y la orientación para aproximarnos al septo interventricular. Y en la aurícula derecha nos informa de la situación espacial de la orejuela y también, por tanto, lo tenemos que hacer en 2 proyecciones. Aquí vemos lo del pigtail en ventrículo derecho, que vemos en 2 pacientes la angulación totalmente diferente que hay de entrada en ventrículo derecho, que, como he dicho, nos servirá de chuleta de cómo tenemos que entrar ese ventrículo derecho. Esto es en OAD y esto es en OAI, que también cabe, donde vamos a ver perfectamente dónde está el septo apical donde vamos a ir. Y esto es en orejuelas, igualmente. Sabemos dónde está la orejuela y sabemos dónde vamos a tener que ir a posicionar, que en este caso es la base de la orejuela. Posteriormente pasamos a la activación del marcapasos, en lo que se pueda, a ver si se puede. Y es fundamental activar el marcapasos en lo que es posible
antes de entrar al ventrículo derecho, porque durante la manipulación dentro del ventrículo derecho podemos originar una asistolia que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y si está activada la estimulación, solo con apoyar en la pared tendremos estimulación. Y esta situación nos sucedió en 3 pacientes durante el implante. ¿Y qué eran los pacientes? Porque claro, si el paciente tiene un transitorio, no hay problema. El problema es, en este caso, que eran bloqueos AV paroxísticos y no tenían transitorio puesto. Si no entramos, pues entonces, si no entramos con estimulación, podríamos haber tenido un problema importante. Posteriormente, entrada y posicionamiento, confirmado que estamos, y medimos umbral. Antes de fijar, debemos medir el umbral en los dispositivos que tengan esa opción, porque nos va a orientar en relación al umbral definitivo. Ya que si tú tienes un umbral bajo, sin implantar, sin atornillar, obviamente cuando atornilles el umbral va a ser menor. Y también nos informa para otra de las cosas que se puede producir, porque si recién implantado tenemos un umbral muy elevado, que pasa que incluso ni estimula, y si antes de fijar el umbral era bajo, en principio no tenemos que preocuparnos, porque normalmente se va a deber a una reacción inflamatoria aguda en la zona del implante. Y en ese caso la solución es esperar. Cuando el umbral baje, esto lo vimos con el tiempo. Si nosotros teníamos un buen umbral, esperábamos bajando, al principio estaba media hora, a lo mejor 40 minutos en algunos, y en otros, ya teniéndolo bajo, si llega a 1,5 voltios, soltamos. Porque soltando sabíamos que al día siguiente, en todos, tenía umbrales muy bajos, todos por debajo de 1 voltio. Y por último, cerrar. La mayoría de los cierres de piel los hemos realizado haciendo una sutura en bolsa de tabaco, seguida de una compresión durante un corto periodo de tiempo y con la retirada de la seda al día siguiente de la intervención. Y también lo hemos hecho con cierres de estos de pares venosas, que también se puede hacer y en principio es más caro, pero está bien también. Y aplicando este checklist, nosotros, los resultados de nuestro centro son que hemos realizado 85 implantes en ventrículo derecho y hemos hecho una recolocación en 2 pacientes. Estas 2 recolocaciones hay que decir que fue por imposición, entre comillas, de los técnicos, hasta que nosotros nos impusimos a los técnicos con la evolución de aquí no se reposiciona por los valores que yo había dicho antes y sin problemas. Y en aurícula derecha hemos implantado 14 dispositivos con recolocación, 12 recolocaciones en un paciente, que también fue el primer paciente y fue pues falta, digamos, de experiencia de ambas partes. En cuanto a dislocaciones no hemos tenido ninguna y complicaciones mayores tampoco. Por tanto, en conclusión, en nuestra experiencia es fundamental seguir un checklist para realizar los procedimientos lo más seguro y lo más rápido posible y así minimizar situaciones complicadas que pongan en riesgo al paciente. Y muchas gracias. A continuación, el doctor Juan Gabriel Martínez nos va a hablar de las nuevas tecnologías en marcapasos sin estimulación sin cable. Bien, buenas tardes a todos. Reiterar mi agradecimiento a los organizadores de Ritmo 23 por haberme invitado a participar en esta sesión. Voy a hablar del futuro de la tecnología sin cables. Yo creo que está muy claro que el mundo de la estimulación cardíaca se está separando en 2 caminos diferentes. Por un lado, tenemos todo lo que es la estimulación del sistema de conducción, que habrán tenido oportunidad de asistir a las mesas que han habido en esta reunión, y por otro lado tenemos la tecnología de la estimulación sin cables. Parecen a priori 2 caminos que están separados. Con respecto a la tecnología sin cables, que es lo que vamos a hablar en esta ponencia, ¿qué disponemos ahora? Como ya han comentado mis ponentes precedentes, actualmente tenemos un sistema llamado VVIR, que es el Micra VR, un sistema con detección auricular o de la contracción auricular, que es el Micra AV, que cuentan con marcados CE y de la FDA.
y en breve dispondremos de otro sistema VVIR, que es el ABIR de Abbott, que ya tiene marcado de la FDA y es previsible que el marcado C lo tenga en pocos meses y ya podemos empezar a utilizarlo. Con esta gama de dispositivos cubrimos dentro de lo que sería los implantes de marcapasos que hacemos habitualmente en nuestro país, cubriríamos el porcentaje de marcapasos VVIR, que está en torno al 37% según el registro publicado en el año pasado. Todavía se siguen poniendo marcapasos VDD, que también podrían ser sustituidos por el Micra V, y un número incierto de pacientes que reciben marcapasos DDD, pero que tienen la función sinusal conservada. Con esto, ya os digo, con los dispositivos que disponemos actualmente. Pero se nos presentan una serie de retos futuros que vamos a ver si los vamos a poder solucionar. El primero es la sincronía V. La doctora Luisa Pérez nos ha explicado lo complicado que a veces y el tiempo que nos lleva el programar adecuadamente un Micra V en la consulta. Podemos empeñarnos y tener sincronías excepcionales, sincronías AV del 99%, pero en otros casos pues bajamos a 83, incluso a 65, por mucho que nos empeñemos en hacer todos esos pasos que nos ha comentado para intentar optimizarla. Evidentemente, la mejor forma de tener sincronía V y además que nos permita el estimular la aurícula cuando sea necesario es implantar un dispositivo en aurícula. Un dispositivo, este es un trabajo, tiene ya 3 años, este es un dispositivo auricular desarrollado por la casa Medtronic. Se publicó este trabajo experimental para ver los resultados de umbrales agudos y hasta 48 semanas, y luego en algunos de los animales se extraía para ver qué lesiones se originaba, y bueno, los resultados eléctricos eran favorables y al retirar los micras auriculares, pues allí ven ustedes las lesiones que dejaban, que bueno, no hubo perforaciones ni nada. No se ha vuelto de momento a publicar nada sobre el llamémosle micra auricular de Medtronic, pero es posible que en el futuro se desarrolle y lo lancen al mercado. Lo ideal, además, no comentaban nada de la posibilidad de comunicarse con el micra ventricular. Lo ideal sería que se comuniquen tanto el auricular con el ventricular como viceversa. Y esa es la tecnología que aporta Abbott con el electrodo, con el marcapasos sin cables auricular, que como ven ustedes es algo más pequeñito que el ventricular, no tiene todavía marcados, con lo cual tardaremos tiempo todavía en verlo, y que se comunican entre sí por la tecnología eye-to-eye, que es implant-to-implant, el auricular con el ventricular, y viceversa. Además se comunican latido a latido. No voy a explicarles los pulsos eléctricos que manda, porque yo tampoco me lo sé, pero bueno, eso permite cualquier tipo de estimulación, aurícula estimulada, ventrículo sensado, aurícula sensada, ventrículo estimulado, aurícula estimulada, ventrículo estimulada, cualquier tipo de estimulación DDD. Caso hipotético de que se perdiese la comunicación entre aurícula y ventrículo o viceversa, tiene siempre programado un modo, llamémosle, de seguridad. En ese caso, si hay una pérdida entre ventrículo y aurícula, pasaría de modo DDD a VDD, si fuese de aurícula a ventrículo, de DDD a DDI, y si fuese bidireccional, pasaría de DDD a VDI. La tasa que se obtuvo en los estudios preclínicos de sincronía V están alrededor del 99%. Y la tasa de transmisión efectiva entre implant to implant, eye to eye, está también alrededor, supera el 99%. Es decir, realmente es una transmisión segura y eficaz y, insisto, latido a latido entre los dos dispositivos. Bueno, a raíz de ahí comenzó el estudio ABIR-DR Eye-to-Eye, que como ya habéis visto hay algún compañero que participa en este estudio, y se han publicado recientemente los resultados preliminares con 3 meses de seguimiento y 300 pacientes. Esta es una publicación reciente en New England. Como ven ustedes, el 63% eran disfunciones sinusales y el 33% serán bloqueos auriculoventriculares. El tiempo desde que se insertaba el catéter hasta que se retiraba era aproximadamente alrededor de la 1 hora y media.
El que más costaba de ubicar en el sitio era el auricular, lógico, porque ya estamos acostumbrados a ubicar el ventricular. El auricular todavía hay que coger un entrenamiento. Y el tiempo total de fluoroscopia pues, es un poquito elevado comparado con los sin cables habituales ventriculares. Fue en total el 18%. Y en cuanto a las posiciones, la aurícula, el sitio más utilizado fue en la orejuela, en la posición media antral, y en ventrículo la zona septal, tanto apical como medial. Complicaciones, pues hubo algunas fibrilaciones auriculares, un 3% de fibrilaciones auriculares, un 1,7% de dislocaciones durante el procedimiento, que se solucionaron al procedimiento, y luego post-procedimiento hubo 5 dislocaciones, 1,7%. Las 5 fueron del dispositivo auricular. Derrame pericárdico en 2 pacientes, que es una cifra muy baja, 0,7%. La sincronía auriculoventricular media está en torno pues, al 90 y tantos %, 99%, cercana al 100%. Y realmente funciona y la comunicación entre los 2 dispositivos funciona perfectamente. Con estos dispositivos, cuando tengamos disponibilidad ya con marcados y disponibilidad libre en el mercado, prácticamente podemos abarcar el 100% de nuestros pacientes que se dedican, que precisan de estimulación cardíaca. No solamente tenemos hoy en día la posibilidad de que se comuniquen entre ellos, sino que saben ustedes también que hay un dispositivo sin cables que también está en fase actualmente de estudio clínico, que es el Empower de Boston, que se comunicaría con el dispositivo subcutáneo, el desfibrilador subcutáneo, para poder ofrecer terapia de estimulación cardíaca. Con lo cual, el reto de la sincronía V, en un futuro más o menos breve, lo tendremos solucionado con los electrodos, con los marcapasos sin cables auriculares. Otro reto que tenemos es la duración de las baterías. Esta mañana había una mesa muy interesante sobre la sostenibilidad en los laboratorios de electrofisiología y hablando de dispositivos, pues lo lógico es que para evitar la huella de carbono, pues que utilicemos dispositivos con las baterías lo más largo posible, que duren el más tiempo posible para que tengamos que hacer menos recambios. La duración actualmente de los dispositivos sin cables que tenemos, pues depende evidentemente de los umbrales que tengamos y por lo tanto de la programación que hagamos y de los porcentajes de estimulación. Pero del Micra VR realmente estamos hablando de alrededor de 10 años o más. Este es un ejemplo del primer Micra que pusimos hace ya, pues fíjese, en el año 2016, hace 7 años en febrero, y la última lectura que tiene de batería todavía le quedan 5,3 años. Es decir, con buenos umbrales en el implante y buenos umbrales durante el seguimiento, que prácticamente no se modifican, tenemos longevidades de Micras mayores a los 12 años. Pero es más, dentro de poco tendremos la segunda evolución de los Micras convencionales, que además nos prometen una batería por encima de 16 años para el Micra V y por encima de los 17 años para el Micra VR. Es decir, prácticamente el 80% de los pacientes, como dicen, necesitará únicamente un dispositivo y no tendremos que hacer ningún recambio a lo largo de su vida, además de que llevarán otros automatismos añadidos. En el caso de la Aveir, la batería nos comunican que es mayor de 12 años y medio también, y además por su disposición especial de anclaje, pues es factible, o por lo menos es mucho más fácil el que podamos retirarlo e implantar otro con herramientas de extracción específicas. Claro, el objetivo sería disponer de un dispositivo que no tengamos que recargar, que no tengamos que cambiar y que se recargue automáticamente. Entonces, se están haciendo ya estudios para aprovechar pues ese movimiento que tiene el Micra dentro del corazón, ese acelerómetro, para transformarlo en energía eléctrica y que esa energía eléctrica cargue las baterías y así tengamos dispositivos que no haya que recambiar en toda la vida. Hay ya una marca no comercializada, pero sí que tiene ya su web montada y las patentes hechas. El marcapasos se llama ALPS y es un marcapasos recargable por el movimiento propio del marcapasos dentro del corazón. Es una empresa francesa con capital francés y belga. Todavía no hay estudios preclínicos publicados, por lo menos yo no he visto ninguno, y ellos comentan que posiblemente pues para el año 26 o por ahí puedan tener marcado C. No lo sé, ya veremos si efectivamente ocurre o no ocurre. Otro reto que tenemos en el futuro con los marcapasos sin cables
es el tema de la disfunción ventricular inducida por la estimulación. Si comparamos las series que hay de marcapasos endovenosos convencionales con cable ventrículo derecho, vemos que está en torno entre un 15, 16, 17% aquellos pacientes que a lo largo de su vida, al estar estimulados, desarrollan disfunción ventricular izquierda. Hay una serie muy corta de 67 pacientes publicada con marcapasos sin cables en el que este porcentaje, sin embargo, es infinitamente menor, desde el 3%. Se ha publicado además recientemente, esto es de hace, creo que es del mes pasado, este estudio en el que compara precisamente la incidencia de disfunción ventricular inducida por la estimulación en marcapasos sin cables dependiendo de la localización donde hayamos implantado el dispositivo. Entonces, claramente se ve que aquellas en las que el dispositivo lo implantamos en zona septal media o septal alta, el porcentaje de disfunción con el seguimiento es del 4%. Sin embargo, cuando vamos a posiciones apicales, el porcentaje se aproxima al de los marcapasos convencionales. Por lo tanto, no nos debe dar miedo el implantar un marcapasos sin cables y decir, uy, este paciente que a lo mejor se podía haber beneficiado de la estimulación del sistema de conducción y le vamos a poner unos sin cables. Es que la incidencia de disfunción ventricular en las series publicadas realmente es muy baja. Pero ¿y si el paciente ya tiene disfunción ventricular y lo que necesita es una resíncro o optar por una estimulación del sistema de conducción? No podemos ponerle un sin cables en el lado izquierdo porque tendríamos problemas embólicos y evidentemente eso está totalmente prohibido. Pero ya hace años se desarrolló el sistema WISE, que es un electrodo pequeñito, apenas mide 12 milímetros, que se inserta a través de un catéter en el miocardio ventricular, inicialmente en el miocardio ventricular izquierdo, en la zona, la cara lateral o aquel sitio que nosotros decidamos para hacer resíncro. El marcapasos el sistema no lleva ninguna batería incorporada, la batería se pone subcutánea y luego lleva un transmisor de ultrasonidos que es el que realmente a través de ese arponcito que instalamos en el miocardio, en el nocardio, perdón, es el que estimula el corazón. El dispositivo se sincroniza con un sistema normal de estimulación en el lado derecho. Bien. Y conseguimos resincronizaciones perfectas con este dispositivo. Hay dos ensayos que se publicaron, que es el WISE Studio y el SELECT, con un número bajo de pacientes y bueno, que se demostró, eran pacientes además que habían tenido resincronizaciones convencionales pues infructuosas, no habían respondido, etcétera. Aquí sí que hubo una respuesta, sobre todo ecocardiográfica, en un alto porcentaje de pacientes. Y esta es una experiencia publicada de 14 centros europeos, ya con más pacientes, con 90 pacientes, y bueno, los resultados en cuanto a ecocardiografía, etcétera, fueron similares, pero el problema son las complicaciones que tuvieron. Como ven, es una tasa de complicaciones. Bueno, hubo 5 muertes, que es un 5,6%, hubo 4,4% de complicaciones agudas, hubo casi un 20% de complicaciones entre las 24 horas y el primer mes y un 6,7% ya entre el primer mes y el 6 meses. Es decir, una tasa de complicaciones elevadas. No obstante, se diseñó un estudio, que es el SOLVE-CRT, que luego tuvo que ser modificado su diseño a raíz de la pandemia y que bueno, ya se han publicado ya los primeros resultados. En cuanto a ecocardiografía, pues son similares, es decir, tienen mejorías en cuanto a parámetros ecocardiográficos y clase funcional a los 6 meses y lo que nos interesa, que es las complicaciones, claramente han disminuido comparadas con las primeras series que tenemos de este dispositivo. Ya me pueden decir, sí, pero se sincroniza para estimular. Para eso necesita tener un sistema de estimulación convencional, con cables en ventrículo derecho, en aurícula derecha. Es que también se puede sincronizar con un sin cables, con un micra. Y ya hay experiencia en estudios publicados en los que el WISE se sincroniza con el estímulo del ventrículo derecho del micra y sincroniza al paciente. Evidentemente, el paciente debe estar en fibrilación auricular. Cuando dispongamos de electrodos, de marcapasos sin cables para la aurícula, pues también se podrá sincronizar con ellos. Y es más, también permite el que a ese paciente que lleva esa resincronización entre el micra, el WISE-CRT, el poder
tener tecnología de desfibrilación con un desfibrilador subcutáneo. Es decir, prácticamente podríamos tener cualquier tipo de configuración. Y es más, ya se han presentado estudios, este es uno de ellos, pero hay muchos estudios en los cuales el electrodo ese pequeñito que les he mostrado del WISE-CET lo podemos instalar en la zona del septo, en la zona buscando estimulación de rama izquierda. Y bueno, ya hay estudios y los resultados realmente, tanto en modelos animales como ya en pacientes, en los que los resultados son buenos y con una tasa de complicaciones realmente muy, muy baja. Con todo ello, esos dos caminos que veíamos, que al principio parece que se iban a separar, pues es posible que en un futuro, desconozco si muy cercano o muy lejano, se puedan los dos caminos de nuevo juntar y tengamos posibilidad de hacer cualquier tipo de estimulación, llamémosle de sistema de conducción, resíncros, etcétera, etcétera, utilizando tecnologías sin cables. ¿Esta es la estimulación fisiológica? Pues realmente yo pienso que no. La estimulación fisiológica es aquella que restaura lo que es la fisiología normal del corazón. Y quieras que no, utilizando cualquier tipo de estimulación actual disponible, estamos introduciendo cosas en el corazón, lo cual, aunque se acerca a lo fisiológico, no es fisiológico. El futuro sin cables o el futuro de la estimulación son los biomarcapasos. Hay muchas técnicas que se están desarrollando hoy en día de reingeniería con células madre, con terapias híbridas genéticas y con células, etcétera, etcétera, que intentan restaurar aquello que funciona mal. Si lo que funciona mal es el nodo sinusal, pues vamos a intentar restaurar la función del nodo sinusal. Si hay un bloqueo AV, pues vamos a intentar restaurar la función del nodo AV. Eso sí que será una verdadera estimulación fisiológica. Y para concluir, la estimulación sin cables realmente yo creo que supone un verdadero cambio de paradigma de la estimulación cardíaca definitiva, ya que nos evitamos toda la tasa de infecciones, complicaciones derivadas de la bolsa, etcétera, etcétera. En un futuro no muy lejano se podrán prácticamente abarcar la totalidad de las indicaciones de estimulación cardíaca definitiva, incluida la terapia de resincronización cardíaca, la estimulación del sistema de conducción o incluso también con soporte DAI. Y los biomarcapasos posiblemente en un futuro no tan cercano serán los verdaderos marcapasos fisiológicos y sin cables. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que estamos pasados de tiempo, ¿eh? Si hay alguna pregunta de la audiencia. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, estamos muy fuera de tiempo, no podemos abrir un debate. Dar las gracias a los ponentes, pero yo creo que han abierto el abanico de lo que era la estimulación sin cables, pero sobre todo de qué hacer actualmente y del futuro que nos viene, que se nos abre. Agradecerles las presentaciones y agradecer a todos vosotros la presencia aquí y nos vemos en el Ritmo 24.